Parte 4. Cuando la miraba como una sirvienta, Subaru encontró a la mujer llamada Frederica como alguien perfecta. Vestía un uniforme de sirvienta que no era nada llamativo, sus palabras y sus gestos eran extremadamente refinados, y su comportamiento no era para nada desagradable. Viéndola de pie como si fuera natural hizo que el propio cuerpo se enderezara. En todos los aspectos funcionales, obtuvo un perfecto 100 como sirvienta, en cuanto a la apariencia. También, exceptuando esa boca, Subaru, idiota. No puedes ir diciendo eso a una chica, discúlpate correctamente, por favor deténgase Lady Emilia. Está bien. Estoy acostumbrada a que la gente se sienta sorprendida la primera vez que se encuentran conmigo. No me importa de igual forma, no lo haré. Cuando haces algo malo tienes que disculparte, especialmente cuando has herido a alguien. ¿No es así? Frederica tenía una mirada conflictiva en su rostro a la roja expresión de Emilia, llena de ira. El punto de vista de Emilia era bueno y apropiado, algo que Subaru reconoció profundamente cuando fue de rodillas en el suelo de la entrada. Subaru procedió a inclinar su cabeza profundamente hacia Frederica para mostrar había reflexionado sobre el error de sus actos. No, lo que Emilia Tan está diciendo es correcto. Estaba completamente equivocada. Siento haber dicho algo terrible de repente cuando te conocí por primera vez. Hervirme, freírme, puedes hacer lo que quieras, aunque yo prefiero que sea algo lo menos doloroso posible. Subaru se disculpó de una manera más afeminada que varonil. Después de haber dicho palabras tan groseras a una mujer que acababa de conocer, él no podía culpar a Frederica por cualquier respuesta que quisiera hacer. Frederica, escucha, Subaru no es un mal niño. Es solo que tiene un mal hábito de decir cosas sin pensar de vez en cuando. Emilia añadió sus propias palabras para reforzar la disculpa de Subaru. Las extrañas palabras maternales pesaban en su mente, pero aún así Subaru se encontraba feliz. Frederica se quedó en silencio ante la mirada de la pareja durante un tiempo, pero... Lady Emilia, maestro Subaru, ambos son bastante graciosos. Frederica, dije que no estoy molesta en lo más mínimo, pero lo hiciste de todas formas. Y la señora Emilia, actuando tan maternal al hacer que el maestro Subaru se disculpe de esta manera. Oh, esto se ha vuelto tan divertido. Frederica perdonó a Subaru mientras escondía su boca detrás de su manga mientras sonreía. Incluso con Subaru arrodillado a la manera japonesa, le cortó los pies justo debajo de él. Además, continuó, no puedo dejar de preguntar sobre las circunstancias por siempre. Esta es la razón por la que he sido llamada, la ausencia del maestro, y de esa chica, la fotocopia de Ram. La mirada de Frederica se dirigió hacia un sofá, el sofá en el que Rem se había acostado a descansar. Las palabras que usó. La fotocopia de Ram demostró que tenía una asociación previa con ambas hermanas, Ram y Rem. Oh, ahora recuerdo. Había una sirvienta que renunció un poco antes de que yo viniera a la mansión. Renunciar no es del todo exacto. Me dieron permiso para atender asuntos personales. Es solo que he terminado volviendo antes de lo que esperaba. Si es antes de que Subaru llegara a la mansión. Hace 3 meses entonces. Aunque estoy feliz de verte de nuevo. Emilia y Frederica se sonrieron mutuamente, complacidas de estar reunidas. Incluso entonces, Frederica escondió su boca detrás de su manga, tal vez las palabras groseras de Subaru le habían afectado un poco. Subaru estaba aún más avergonzado de su manera de hablar, pero Frederica no dijo nada de eso mientras se dirigía a la mansión con una mano. Después de ser llamado de nuevo, encontré la mansión hecha basura. Completamente fuera de lugar. Afortunadamente, fui capaz de comprender la situación gracias a una carta en la oficina del maestro. ¿Carta? Sí, una carta escrita por Ram. A pesar de que me había llamado, esta fue la única palabra que dejó. Tal vez, estoy siendo demasiado suave con ella al decir que es igual que ella. Frederica sonrió con fuerza. A partir de esa sonrisa, Subaru sintió el peso de años de familiaridad y confianza entre ella y Ram. Es probable que hubiera tenido una relación similar con Rem. ¿Y la razón por la que Ram te llamó, Frederica? Subaru dejó de lado el sentimiento en ciernes en su pecho mientras le preguntaba eso a Frederica. Dicho esto, la pregunta tenía una obvia respuesta. La mansión había estado en alerta máxima con el culto de la bruja apuntando directamente a ella hace solo unos días. En otras palabras, Ram había llamado a Frederica como una emergencia refuerzos para la batalla. Cuando regresé, la cocina y el jardín de la mansión estaban en un estado bastante terrible. Había una gran razón para eso. ¿Verdad, Emilia Tan? Espera, Subaru. No es que esto sea culpa de Ram. Es solo que, una extraña brisa parecía volar a través de la mansión por alguna razón, más como el tiempo continuó. Yo también quería ayudar, pero...
Está bien, no fue nada que pudieras haber enfrentado, Emilia Tan, sí. Y Ram dijo, esto no es nada. Déjamelo a mí. Me las arreglaré de alguna manera. Hombre, ella realmente no es todo lo que se hace pasar por ella misma. No, cuando ella dijo que se las arreglaría de alguna manera, se refería a que quería tirar todo a los hombros de Frederica desde el principio, ¿no es así? Ram, no es que tu autoevaluación está mal, pero, caramba, inténtalo, maldita sea. Fue una decisión tan importante que como ella, Subaru prácticamente podía verla resoplar, en el fondo de su mente. Emilia sonrió con dolor a la reacción de Subaru y dijo, pero es tan extraño. Ram debería haber estado trabajando duro todo el tiempo que estuviste fuera, Frederica. Me pregunto por qué ya era un desastre solo para aquellos. Después de hablar de ello hasta ese punto, Emilia encontró su propia respuesta. Ella supuso lo que había estado sucediendo en la mansión durante la ausencia de Frederica, que había alguien trabajando con Ram para mantener la mansión, y sin eso, Ram no podría mantener la mansión funcionando por sí misma, así que, le pidió ayuda a Frederica. Subaru aceptó tristemente esta natural conclusión. El hecho mismo de que Ram se había puesto en contacto con Frederica era la prueba de que no recuerda a Rem. No, tenía razones más que suficientes para deducirlo. Él no necesitaba una confirmación directa. Llevaré a Rem a su habitación y le explicaré a Frederica en el camino. Emilia Tan, Otto está esperando fuera. ¿Puedo hacer que le invites a entrar? ¿Entendido? ¿Estarás bien? Si Emilia Tan me muestra una cara sonriente, le haré incluso al arzobispo de los 7 pecados capitales una patada en el trasero. Emilia tenía una expresión oprimida, pero Subaru habló con una pequeña sonrisa. Ella procedió a hacer lo que se le pidió, dirigiéndose fuera de la habitación para invitar a Otto, probablemente esperando en la entrada de la mansión. Viendo su espalda cuando se fue, Subaru dijo, ¿ahora? Entonces. Y se giró hacia el sofá mientras decía, estás Rem, la hermana pequeña de Ram. Tú probablemente no la recuerdas, ¿verdad? Desafortunadamente, no la recuerdo. Sin embargo, realmente no hay ninguna duda. Cuando Subaru, ajustando la posición del Rem dormida en su espalda, planteó esa pregunta, Frederica tomó su barbilla. Subaru suspiró por su respuesta, indicando el corredor con un movimiento de su barbilla. Hablaremos en el camino. Quiero dejar que Rem duerma en su propia habitación, entiendo. Por aquí, por favor. Manteniendo sus palabras al mínimo, Frederica abrió la puerta para llevar a Subaru a la salida. Junto con ella, Subaru se dirigió al ala este de la mansión donde se encontraba el dormitorio de Rem. Por lo que pude ver, Rem y Ram son hermanas que realmente consiguen a lo largo de... En el camino a esa habitación, Subaru le dijo a Frederica sobre los hechos perdidos por ella, qué clase de chica era Rem, qué había estado haciendo hasta ese momento en su vida, lo encantadora que era. Hablaba como lo hizo con Emilia en el camino de regreso a la mansión. Mientras Subaru hablaba con Frederica, declaró, y respondió, a una serie de pensamientos dentro de su propia cabeza. Tenía que haber una forma mejor. Durante la batalla, pensó, hecho lo mejor que podía. En alguna parte, aunque, probablemente tuvo que haber algo mejor, un resultado más perfecto, con los mayores resultados posibles. Y sin embargo, Subaru había dejado escapar a través de sus dedos. Si fuera más inteligente, seguramente Subaru lo habría notado. Como un ejemplo, la carta de buena voluntad que el enviado de Cruz tenía a Emilia. Subaru había concluido que esta carta, la raíz de mucho malentendido porque estaba en blanco, era un complot del culto de brujas, pero en eso, se había equivocado. En ese momento el culto de la bruja seguramente no se había dado cuenta de que Subaru no se había presentado ninguna oportunidad de intercambiar una carta de buena voluntad para otro. En primer lugar, los juegos de manos como intercambiar misivas no era el estilo del culto de la bruja, favorecía más actos directos de violencia, algo que Subaru conocía mejor que nadie. En ese caso, solo podía haber una única verdad detrás del misivo espacio en blanco. El contenido de la carta de buena voluntad fue escrito por Rem. Yo soy el que pidió que se enviara, así que si Cruz se lo entregó al mensajero, solo que el hecho de que se entregara se mantuvo igual, y solo el contenido fue borrado. Ese fue el ajuste descuidado del borrado de la memoria de Rem de este mundo. Si se hubiera dado cuenta, si se hubiera detenido a pensar más seriamente sobre él porque la carta de buena voluntad estaba en blanco, si solo hubiera visto la verdad detrás de esto, se habría dado cuenta de la tragedia que le había ocurrido a Rem. Incluso si fue una tragedia que ocurrió en un momento en el que no se puede volver atrás. Esa es una historia bastante difícil de creer. Llegó a la respuesta habitual a su propia pregunta al mismo tiempo que Frederica, habiendo terminado de escuchar su historia, habló en voz baja esas palabras para él. Las palabras no tenían ningún anillo de negación detrás de ellas. Miró alrededor del área, así que esta es.
La habitación de Rem. Está completamente ordenado, pero... Cuando los dos entraron en la habitación, el dormitorio de Rem parecía una habitación de invitados, con todas las posesiones personales removidas. Era lo mismo que Subaru había visto anteriormente, en la vuelta cuando regresó impotente después de que la ballena blanca le robara a Rem. Esa vez, también, la existencia de Rem había sido olvidada. Su dormitorio había estado tan limpio y vacío entonces como lo está ahora. Ram probablemente estaba lidiando a su manera antinatural dejando a Rem como alguien inexistente. El débil indicio de su aliento y el calor de su cuerpo fueron la única prueba de que estaba viva. Los síntomas de una bella durmiente no necesitarían ni comida ni agua, solo respirar y dormir. Maestro Subaru, si ella debe ser atendida de alguna manera, yo quiero hacerlo. Déjame hacerlo. Es el primer retorno de Rem a la mansión, así que quiero hacerlo. Siento ser tan egoísta. Subaru puso una cara valiente y metió a Rem en la cama, decidido a hacer lo que pudiera por ella. Las palabras de Subaru hicieron que Frederica retirara la mano extendida que le había ofrecido, estrechando sus ojos. No es en absoluto egoísta. En todo caso, hace que mi pecho se ponga un poco más apretado. Para alguien con ojos de asesino, eres muy amable, ¿no es así? Oye, no me desanimes de esa manera, realmente me hiere el corazón. Cuando Frederica señaló la mirada de los ojos de Subaru, su voz sonreía con fuerza mientras sonreía con malicia. Inmediatamente se dio cuenta de que ella le estaba pagando por las palabras groseras que le había dicho antes. En un sentido verdadero, el justo intercambio entonces había cumplido las condiciones para la reconciliación entre ellos. Para empezar, no necesitarás cuidar de Rem. Ella no necesita comida o incluso baños. Pero por favor, préstale toda la atención que puedas. Es lo único que pido, me lo tomaré a pecho. Si ella es la hermana pequeña de Ram, ella será mi prioridad. Me pregunto qué clase de reacción tendrán el maestro y Ram cuando regresen. ¿No puedo pensar el de Roswaal? No quiero imaginar en cómo Ram reaccionará. Las hermanas se llevaban realmente bien. La hermana mayor se dedicó a la más joven venerada a la mayor. ¿Era una relación llena de amor? No quería ver esa escena fracturarse ante sus ojos, incluso si la fractura era un hecho del que, en última instancia, no tendría escapatoria. Entiendo lo del maestro y de Ram. En cuanto a la razón de su ausencia de la mansión, si era el culto de la bruja el que estaba en movimiento debido a la entrada de Lady Emilia a la selección real, es natural la decisión que ha de hacer. ¿Escuchaste sobre la selección real antes de que te detuvieras tu trabajo? La señora Emilia vino a la mansión hace medio año. Todavía estaba aquí en la mansión en ese momento. El que me dieran permiso para irme estaba relacionado con ello también. Mientras Subaru ponía las cosas en orden al lado de la cama de Rem, Frederica continuó preparando todo lo que había al lado de la cama. Subaru frunció sus cejas, sintiendo que algo estaba mal en la conversación que él estaba teniendo con ella. ¿Qué quieres decir con que dejabas de trabajar y despedirte estaba relacionado con la selección real? Mi deber era esencialmente ordenar los asuntos personales del maestro para la selección real. ¿Asuntos personales? Estaba claro que nominar a Lady Emilia, una mitad elfo, como candidata invitaría a los problemas. Antes de eso, el maestro envió a los que le rodeaban a su alrededor. Incluso aquí en la mansión. Dejó solo a Ram, capaz de defenderse ella misma. Ram y probablemente Rem, defendiéndose ambas. Esa respuesta explicaba la extraña sensación que Subaru había experimentado al llegar a la mansión. Considerando el tamaño de la mansión Roswaal, sería casi imposible mantener solo a las hermanas Ram y Rem como sirvientes. En realidad, las habilidades de Rem mantuvieron la mansión a flote, pero aún así, siguiendo las instrucciones del maestro, muchos sirvientes fueron enviados a realizar tareas en otros lugares. Como funcionaria superior, ayudé en esto. Al final, yo también dejé la mansión, aunque terminé regresando, como puedes ver. El regreso de Frederica a la mansión fue un efecto de la pérdida de Rem. Subaru ya había llegado a la respuesta de esa pregunta, pero al mismo tiempo, al oír sus palabras entonces y allí hicieron brotar las dudas dentro de su pecho. A saber, los pasos de Roswaal para prepararse para la selección real habían sido más allá de sus acciones desde entonces. Hola, Frederica. ¿Cuánto te ha contado realmente? Maestro Subaru, por lo que me dices, Roswaal hizo todo tipo de preparativos para la selección real. Es de sentido común que la mitad de nosotros y el culto de la bruja están conectados, así que tenía que saber que sería peligroso. A pesar de eso, allí, las palabras de Subaru se alejaron mientras continuaba mirando fijamente a Frederica. ¿Dónde están sus contramedidas contra el culto de la bruja entonces? Remy Cruz dijo que tenía que tenerlas. Pero no creo que fuera a confiar en mí. Y si no,
porque ha llegado a las vistas de la gente de la aldea de Erlam, masacradas y atormentadas por el culto de la bruja, y Rem y Ram, víctimas en la batalla contra el culto, llegaron a la vanguardia de su mente. Tal era la tragedia que había ocurrido en el dominio Mothers. ¿Dónde estaban las contramedidas en esas escenas? Roswaal no estaba en cualquier lugar que se encuentre. Si sabes que había algo, entonces, desafortunadamente, no tengo forma de saber el pensamiento del maestro en su totalidad. Lo más probable es que solo haya 2 personas en este mundo que él considere digno de confianza. 2 personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estas 2 personas en las que Roswaal confía? Ram y el Gran Espíritu en el archivo de libros prohibidos. Según Frederica, hasta donde ella sabía, había 2 personas que podría conocer las intenciones de Roswaal. No tenía espacio para dudar de la primera. Ram, ofreciendo a Roswaal su lealtad indivisa, era seguramente digna de esa confianza. Sin embargo, la segunda posibilidad era un rayo de la nada. El Gran Espíritu, en el archivo de los libros prohibidos, una habitación dentro de esta mansión separada del resto por magia. Exactamente como el Gran Espíritu separa el archivo de libros prohibidos del mundo exterior a través de su propia magia es especialmente secreta. La respetuosa explicación de Frederica dejó a Subaru con los ojos muy abiertos y con una pérdida de palabras. Estaba demasiado lejos de sus propios recuerdos. Pero sería incapaz de formar cualquier otra respuesta. ¿Se llama? Con certeza decisiva, Subaru le planteó esa pregunta a Frederica. Tal vez la reacción no fue la que ella esperaba, ya que Frederica pareció retirarse por un momento. Finalmente, ella respondió. Lady Beatrice. Ella es el Gran Espíritu sirviendo como bibliotecaria del archivo de libros prohibidos de la mansión. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.